imponderables que a todos nos pueden pasar. Esta mañana, en la reunión clínica de pediatría del Hospital Calvo Maquena ha sido organizada por la Unidad de Neurología y la doctora Karina Tirao, neuróloga infantil de nuestro hospital, profesora asistente de la Universidad de Chile, nos presentará el tema pantallas en niños, riesgo o beneficio. Doctora Tirao, adelante. Muchas gracias por la invitación al equipo en esta oportunidad. Les pido mil disculpas nuevamente por lo que ocurrió. La verdad que este tema para nosotros es un tema que viene pre-pandemia, les diría yo. Nosotros hace bastante tiempo estamos preocupados de este tema, interesados en este tema, tratando de aprender más al respecto, porque ya venía en el fondo las pantallas siendo de alto consumo en nuestros niños previo a la pandemia, y posterior a esto evidentemente ha sido una explosión aún mayor. Entonces para nosotros era súper importante entender un poquito más cuáles son las implicancias de las pantallas en el desarrollo cerebral, y básicamente pusimos un título tremendamente ambicioso, porque es algo que todavía está súper en investigación. Yo no sé si aún voy a ser capaz de responderles esta pregunta, pero sí quiero tratar de hacerles un recorrido sobre toda la evidencia que tenemos al respecto, al momento, sobre lo que implican las pantallas en cerebros que están aún en desarrollo, ¿cierto? En el caso de nuestros niños. Lo primero que yo les quiero contar es que cuando uno se enfrenta a los padres al tema de pantallas en la consulta, muchas veces lo primero que nos dicen es, bueno, doctora, yo me crié con las pantallas y aquí estoy y mire cómo estoy. Y la verdad es que esto se aplica para quienes incluso tienen hoy en día 20 años, pero cuando hablamos de pantallas y dispositivos con pantallas, hoy en día es un mundo de diferencia respecto a lo que cualquiera de nosotros quizás se crió con pantallas y el tipo de pantallas que usaba. Y esto no solo por el tipo de dispositivos de los que estamos hablando, que ustedes pueden ver que son millones, sino que además por el uso que se le está dando a cada uno de estos dispositivos. O sea, no podemos comparar lo que era nuestra televisión abierta, y que en algunos lugares de Chile incluso se esperaba el módulo de monitos para niños, con lo que está ocurriendo hoy en día, con la explosión, con la llegada de Netflix, con la llegada de todo lo que son los juegos de video con realidad bastante virtual, juegos de video que tienen, están hechos especialmente para un consumo en niños, y es un mundo de diferencia lo que esto está generando en los niños comparado con lo que nosotros pudimos ver. Entonces, ver o no ver sería el dilema, pero más que nada para nosotros los adultos es dejar ver o no. Y en el fondo esa es como la pregunta que uno se hace, ¿hasta qué punto esto es realmente un riesgo, es un beneficio? Y lo primero que les puedo decir es que la exposición a pantallas ha tenido un boom tremendo en el último tiempo. Si bien ya era un problema, esto con la llegada, como les decía yo, de estos nuevos dispositivos, de estas nuevas tecnologías hechas especialmente incluso para los niños, ha tenido un aumento tremendo y en directa relación con el sedentarismo. En un estudio del 2015 reportó que el 73% de los niños entre 13 y 17 años tiene acceso a smartphones, y un 24% admite utilizarlo para conectarse casi constantemente. Esto evidentemente son estudios prepandemia, porque posterior a esto igual se detuvo un poco la investigación en esta área, pero claramente esto es mucho más. Y siempre que vemos estos estudios que les voy a mostrar yo, como por ejemplo este estudio basado en una encuesta entre el 2002 y el 2010, son estudios en general que tienen mucho que ver con autorreportes, entonces siempre sabemos que es menos de lo que realmente es. Hay un aumento en los niños de 11 años, más o menos en un promedio entre casi 2 a 3 horas al día del uso de estas pantallas, aumento respecto a lo que usaban previamente, y una tendencia muy similar está ocurriendo en las edades de 13 y 15 años. La exposición, eso es a la televisión, a computadores, también ha aumentado mucho, entre 1 a 3 horas al día en los niños de 11 años, y con una leve tendencia mayor en los hombres que en las mujeres. En estudios de autorreporte que participaron en muchos países, 30 países con varios participantes, los hombres de 11 años decían usar 5 horas al día las pantallas, versus las mujeres unas 4 horas, a los 13 años 6 horas, y las mujeres 5 horas, a los 15 años también entre 6 y 5 horas.
Y lo peor de todo es que en menores de 2 años, la televisión también está estando muy presente. Imagínense que pueden llegar a tener un 35% de lactantes que estamos hablando entre 1 y 3 años. Y 28% de los menores entre 0 y 12 meses usaron un smartphone el día anterior a la pregunta. Entonces, es algo que realmente preocupa. Por ejemplo, un 93% de una muestra de 25 meses aproximadamente utilizaba la televisión y un 57% utilizaba computador. O sea, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que la exposición a pantallas es cada vez mayor, que la edad de exposición es cada vez menor y que a mayor edad aumentan las horas de exposición, como hemos visto. Entonces, ¿qué implica esto? Esto es algo que por un lado, como les decía yo, la industria lo sabe y le está facilitando a los padres el uso de los dispositivos en los niños. Y esto hace que sea más fácil el acceso y también tiene una comodidad tremenda para todos quienes somos padres, que de cierta manera tenemos una falsa sensación de seguridad, que están en casa, están viendo tele, y la verdad es que hoy en día con la situación país y mundial, tampoco hay muchas alternativas que ofrecerles. Sin embargo, esta foto que parece chistosa ahí abajo con una plaza vacía con niños viendo dispositivos, yo siempre la he encontrado un poco injusta, porque la verdad es que los que tenemos niños y vamos a las plazas, nos damos cuenta que en realidad muchas veces uno ve a unos niños ávidos por jugar, por interactuar, por pasarlo bien, y son los papás los que estamos más conectados últimamente. Entonces también ahí hay un tema de que los adultos estemos tan hiperconectados, ha tenido un tremendo impacto en nuestros niños también. Y esto del tiempo en pantallas puede ser abarcado desde muchas dimensiones. Ustedes como pediatras podrían abarcar mucho mejor que yo el tema de todo lo que implica las implicancias médicas, en el fondo en obesidad, sedentarismo, trastorno del sueño, etcétera, con respecto al uso de pantalla. Sin embargo, también hay aspectos de salud mental que son súper importantes y quedarían para una presentación básicamente aparte. Y eso se lo dejaría yo a mis colegas, a los psiquiatras. Si bien yo trabajo harto muy ligada al tema, creo que da para una presentación aparte hablar de todas las implicancias que podría tener el exceso a redes sociales, el exceso uso de juegos de video y etcétera, que como les contaba dan para una presentación aparte. Yo en este minuto me quiero centrar básicamente más con una mirada más neurológica desde lo que es el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo de los niños con respecto a su relación con el uso de pantallas y en la edad que se están usando. Para poder entender un poco esto, la idea es no hablar sobre los aspectos netamente negativos de las pantallas, sino que tener en cuenta de que también, sobre todo en niños un poco más grandes, esto es un medio también fundamental en nuestra vida, que ya es parte de la vida y que también tiene aspectos positivos. Los adolescentes mencionan mucho el tema de conectarse con pares, el poder también conectarse con familiares hoy en día, el estar en constante comunicación con gente que puede estar en otros países, en lugares lejanos, tener un mayor pensamiento creativo. El crear grupos, el crear comunidad. Sabemos que los adolescentes pertenecen a grupos y son súper ávidos en redes sociales a tener a sus grupos favoritos, a fanfics o a hacer de una comunidad específica. También tiene su rol educativo, acceso a información, e-learning, y en algunos casos el entrenamiento funcional podría ser una situación positiva. Sin embargo, también todo esto se contrapone con todos los aspectos negativos que podríamos tener con respecto a las pantallas, que yo voy a tratar de, como les decía, basarme más bien en los aspectos más neurológicos, en el neurodesarrollo de esto y las implicancias. Para poder hablar en el fondo de pantalla, esto es una relación, casi yo la trato de similar a la comida. No es que sea per se mala o buena, sino que esto se debe estimar a cuánto se están exponiendo los niños a las pantallas, cuándo se están exponiendo, a qué se están exponiendo, qué tipo de dispositivo y qué contenido, a qué edad lo están haciendo, y si esto es solos o acompañados, el contexto en que se están exponiendo. Partiendo por lo primero, la respuesta a las verdades que ya están, las dan las guías clínicas, en estricto rigor, nos dan una buena
idea de a cuánto serían lo que los niños debieran estarse exponiendo en pantalla. Hubo un cambio, como sabemos, de las guías clínicas del 2011, pues se consideraron que eran extremadamente rígidas, donde decía que nada de pantallas en menores de 18 meses, y la verdad es que esto hacía aparentemente que fueran casi no aplicables. Por lo tanto, hoy en día lo que se menciona es tratar de evitar al máximo las pantallas, y que si es que van a estar expuestos a pantallas, sea contenidos de alta calidad y acompañados. Al igual que los 18 y 24 meses, tienen que ser programas de alta calidad y acompañados. Entre los 2 y 5 años, lo ideal sería un máximo de 1 hora al día, programas de alta calidad y acompañados. Estamos diciendo que bajo los 5 años, uno debiera solo exponer a los niños a programas de alta calidad y acompañados. En los mayores de 6 años hay una importancia ya de colocar límites, tener calendario con las otras actividades y conversar constantemente lo que se está observando o lo que se está utilizando. Existen otras guías clínicas como las de Canadá y las de las guías NICE, que en el fondo lo relacionan bastante con el tema del sedentarismo, obesidad. En general nunca pasan más de las 2 horas, pero son bastante similares a lo que conocemos nosotros de la Asociación Americana de Pediatría. Este es un ejemplo, una guía clínica, la puse porque está en español. En el fondo, lo que trato de demostrar con esto es que guías para recomendar cuánto utilizar las pantallas existen y están disponibles. Ahora este tema, el cuándo se están exponiendo los niños. Esto también es un tema que nosotros tenemos que súper considerar, porque sabemos que el tema de las pantallas en sí desplazan muchas otras actividades, tareas, deporte, sueño, alimentación, muchas actividades que los niños debieran estar realizando durante el día y que en este minuto están siendo desplazados. Sabemos que con respecto, por ejemplo, al sueño, hay una relación inversa entre un sueño de calidad y cantidad adecuada versus el tiempo de pantallas a las que se están exponiendo los niños. Y sabemos, ya está súper demostrado esto, de que el exponerse a luz o estar en constante exposición a pantallas previo a la hora del sueño va a alterar la arquitectura de este sueño posteriormente. Por lo tanto, en el fondo, lo que debería existir en todas las casas es un encuadre. Deberían existir lo que le llaman las reglas de pantallas. Y estas deberían ser hechas en cada casa según las prioridades de la familia y lo que para la familia sea importante que no sea desplazado por las pantallas. Así también, como tomando en cuenta el cuidar la privacidad de los niños y el que no expongan su vida en las pantallas y tampoco las pantallas pasen a ser peligrosas en términos de estarse contactando con adultos o cosas así. Las reglas de pantalla cada familia las debería hacer, hay distintos tipos, uno las puede encontrar en línea también, hay algunas que a mí me gustan mucho porque además hacen reglas de pantalla libre, lugares libres de pantalla en la casa, como sentarse a la mesa, nadie, incluidos los adultos, puede usar las pantallas, entonces hay reglas bien bonitas que se pueden establecer como familia. ¿Y a qué se exponen? Es también un tema súper relevante. Hoy en día esto ya se le da harta vuelta en el fondo porque ya incluso se le llama como el Veggie TV, que vendrían siendo la televisión vegetal, y el Candy TV, cuando estamos hablando de contenidos educativos versus contenidos violentos o inadecuados para la edad de los niños. Entonces, en el fondo, uno también tiene que tratar de tener una noción de a qué se están exponiendo los niños en este minuto. Hay una diferencia entre lo que son los medios tradicionales versus los nuevos medios digitales, interactivos o sociales. Hay una bastante mayor preocupación por los nuevos medios, ya que estos son en sí bastante más riesgosos en todos los sentidos, los vamos a ver. Y un estudio mostró que la mayoría de los niños no se están exponiendo a contenidos educacionales, sino que básicamente YouTube es el que más se lleva el tiempo de pantallas, sabiendo que YouTube es una herramienta extremadamente peligrosa, sobre todo en niños pequeños. Uno se lleva sorpresa, uno puede poner en YouTube Peppa Pig y pueden salir situaciones así extremadamente inadecuadas y de contenido totalmente inadecuado para niños pequeños.
el punto con esto de saber a qué se están exponiendo nuestros niños es súper complejo. Por ejemplo, las aplicaciones como Angry Birds y Pokémon Go alcanzaron un uso estimado en 50 millones de usuarios. Esto fue a los 35 días en el caso de Angry Birds y a los 19 días en caso de Pokémon Go. O sea, esta velocidad en que las cosas estallan y se comienzan a hacer totalmente tendencia y un uso tremendo, impide en el fondo tener investigaciones o poder nosotros saber qué está pasando con los niños, porque se masifica demasiado rápido, y así como sale una, sale otra aplicación, y volvemos nuevamente a tener la duda de qué está pasando. Hoy en día, por ejemplo, el juego que está muy de moda, que es un juego Roblox, que me imagino algunos lo conocen, es un juego que está hecho en base a lo mismo pensamiento que se utiliza para hacer los juegos de los casinos, donde es un juego que es básicamente altamente adictivo en su funcionamiento y que lleva a los niños a enganchar muy rápidamente y querer mantener su uso. Y también fue un juego que en su lanzamiento logró millones de usuarios muy rápidamente. Ahí hay un gráfico que mostraba en el fondo en niños un poquito más grandes, eran adolescentes, pero cómo se ve como básicamente YouTube, Instagram y Snapchat, ese tipo de aplicaciones se usan de manera con mayor proporción que cualquier otra aplicación que pudiera ser considerada educativa. Entonces, ¿a qué se están exponiendo nuevamente? Volvemos a esto, aplicaciones educativas. Muchos padres quedan muy tranquilos porque están con aplicaciones educativas los niños. Y la verdad es que la mayoría de las aplicaciones hoy catalogadas como educativas no cumplen ningún requisito para hacerlo. No están certificadas, nunca nadie les ha dado el pase, ellos le ponen el nombre educativas porque en teoría enseñarían números, colores, pero estas aplicaciones en realidad cumplen la función de entretener a los niños, pero no necesariamente enseñar. Incluso se postula que tendrían una tendencia más a distraer. Esto sobrecarga las funciones ejecutivas de los niños y hace que el sistema sea menos eficiente. Es verdad que se necesitan estudios a largo plazo para determinar si esto tiene alguna implicancia en el largo plazo en los niños, porque necesitamos generar conocimiento y políticas públicas que digan que realmente una aplicación que se llame educativa lo sea realmente y cumpla con algún estándar. Existen en Internet lo que se llaman como para poder orientar a los padres, y dicen lo que todo padre debería saber sobre el rating, el sistema en el fondo de educación parental o guía parental sobre películas. Esto existe para juegos de video, esto existe para aplicaciones, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de los padres no lo conoce, no lo sabe. Se llevaría una tremenda sorpresa saber a qué están exponiéndose sus hijos y a qué edad están recomendados. De hecho, acá en Chile hay juegos de video que son de adultos en Estados Unidos y no se les vende a menores, y acá en realidad no hay ninguna regla o recomendación al respecto. Y entonces lo que nos lleva a pensar que en realidad estamos asumiendo que los niños se están exponiendo a contenidos educativos o de niños, pero que en realidad nadie está revisando que esos contenidos realmente así lo sean. Lo otro importante, como les decía yo, es la edad a que se exponen. Los menores de 2 años no debería incentivarse en ningún caso el uso de la tecnología. Y esto es importante porque los lactantes en el fondo carecen de un pensamiento simbólico, del control atencional y la flexibilidad de la memoria que le permite llevar estos conocimientos, en teoría, que están adquiriendo de los medios a un mundo real. En el fondo esto es televisión de fondo, no les está entregando nada. Esto sí mejora con la compañía de un adulto, pero nunca va a superar la interacción face to face, que le llaman, adulto-niño. Y en general, la televisión en menores de 2 años tiene un impacto más bien negativo, lo vamos a ver con más detalle después, pero principalmente en lenguajes y funciones ejecutivas. Como les decía, se considera televisión de fondo, y en general ha demostrado que disminuye en su juego, la calidad del juego y la cantidad de interacciones y relaciones con los padres. Ahí un poco de lo mismo, disminuye la interacción social. Los niños ya mayores de 2 años se postula que pueden comprender y aprender un poco de programas especializados, dado que tienen mejor comprensión a esta edad. También, si bien pueden aprender y puede ser positiva
lo que el programa esté entregando, también si el programa es negativo, van a aprender lo negativo y lo malo del programa. Existen programas especializados como Sésamo, Plaza Sésamo, que tendrían impactos positivos en lo que es vocabulario, conductas sociales y aprendizaje académico súper concreto, como son números, letras, colores, y esto básicamente porque son hechos con equipos multidisciplinarios. Ahí participan fonoaudiólogos, educadores, participa gente que tiene que ver con el tema audiovisual en niños, pero por ejemplo Baby TV no cumple con ninguno de esos requisitos. Tiene en la verdaderamente educacional, como el programa que les mencionaba yo, tiene una evidencia de un probable impacto positivo a nivel cognitivo. Sin embargo, sabemos que sobre los 6 años la mayoría de los niños observa contenido que es totalmente de entretención, no educacional, e incluso inadecuado. Y en su gran mayoría sabemos que es sin adultos. Entonces, hasta ahora, la cantidad de tiempo que pasan los niños en pantalla excede a las indicaciones por especialistas. Se considera un tiempo de recreación absolutamente. Las edades a las que se exponen los niños son muy tempranas y tampoco coinciden con las guías clínicas. No hay certificaciones sobre los contenidos llamados educativos y no hay una cultura de acompañamiento en el tiempo de pantallas. ¿Qué áreas están en el fondo actualmente en desarrollo con esto? Quiero partir por un área que bueno, por defecto yo creo a mí me interesa mucho, que es el tema atencional. Este fue un estudio que fue súper entretenido para nosotros porque mostró en adolescentes, en el fondo, un poco el impacto de el uso frecuente de pantallas. Era un grupo de 2000 y tantos adolescentes que en el fondo no tenían antecedentes ni previos indicadores de tener síntomas de déficit atencional, y se le hizo un seguimiento que en el fondo se vio la aparición de estos síntomas relacionados con el alto uso o alta frecuencia de uso de tecnología más bien relacionado con redes sociales y ese tipo de uso de pantalla. En general se consideraba el tener una alta frecuencia de uso que tú usaras aproximadamente 14 redes sociales en el día versus el tener un bajo uso cuando usabas menos de 7. Y se vio en el fondo que estos niños tenían un desarrollo de síntomas de déficit de atención relacionados con la mayor uso de pantallas. Esto es un estudio súper pequeño que en el fondo está mandando luces, pero es algo que nos llama la atención cuando uno ve que hay estudios previos ya, que ya habían demostrado que en preescolares, a mayor tiempo de pantallas, menor desempeño en las funciones ejecutivas, incluida la atención sostenida. Y esto hay varios estudios que apoyan esto, que incluso han demostrado que hay menor autocontrol y mayor impulsividad a los 4 años en niños con mayor exposición a pantallas previo a los 2 años. En el fondo, las pantallas sí o sí tienen un impacto en las funciones ejecutivas, y esto todavía está bien en desarrollo, pero ya hay harta literatura que lo está respaldando. Y evidentemente la literatura tiene relación, funciones ejecutivas tienen relación con todo lo que es el déficit de atención. En el último congreso tuvimos la suerte de estar con el doctor Corte y él nos habló y nos decía, bueno, es evidente que esta revolución digital algún impacto va a tener en el desarrollo del cerebro humano y en su conducta, y la verdad es que las consecuencias de la exposición a pantallas ya han sido observadas y están demostradas principalmente en relación a lo que es la adicción al internet, en lo que es el desarrollo del lenguaje y en lo que es en el procesamiento emocional en el fondo. Y en esos 3 aspectos quiero detenerme un poquito, porque no es menor. El impacto que están teniendo las pantallas en el lenguaje de nuestros niños es algo que ya también tiene harta evidencia. Este es un metaanálisis que planteaba si el uso de pantallas ayuda o entorpece el desarrollo del lenguaje en edades tempranas, y la verdad es que se demostró que a mayor uso de pantallas en horas y televisión de fondo se relaciona con menor desarrollo del lenguaje en niños. Y la exposición más tardía de las pantallas y la exposición acompañada de interacción con otros se relaciona con mejores habilidades. Así también con el uso de contenido verdaderamente educativo.
Otro tema que quise poner porque me parece importante, que lo mencioné previamente, pero creo que es importante volver a tomarlo, es cómo las pantallas en el fondo interfieren en el tener un menor juego con los padres, menor conversación con los padres y relaciones más pobres con los padres. Es decir, las pantallas están desplazando las relaciones que estamos teniendo con nuestros hijos. Y esto no solo se está viendo en el tema lenguaje que les planteé recientemente, sino que hoy en día se está abriendo a otros dominios, como también se ve que niños que están mayor expuestos a pantallas tienen en general un menor desempeño en lo que son las pruebas o test de desarrollo psicomotor como el Bayley's. Son niños que tienen un mayor riesgo de retraso cognitivo, lenguaje y motor. Evidentemente esto también tiene una relación con que en hogares de menor nivel socioeconómico, educacional de los padres, hay un mayor uso también de estos dispositivos. Y esto que es súper importante porque muestra evidencia ya mucho más dura. En el fondo son estudios que se hicieron en China y tiene que ver porque ellos ocupan mucho la tecnología y ocupan mucho los juegos de video, y no quería dejar de lado de mencionarles cómo ya hay evidencia de que adultos que son jugadores problemas, o sea que tienen ya el diagnóstico de adicción a juegos de video, presentan anormalidades ya en la sustancia gris y en la sustancia blanca. No quiero entrar en detalles súper densos, pero les puedo comentar cómo hay más estudios, tanto morfométricos y funcionales en adultos, que han mostrado que los sujetos con adicción a los juegos de Internet tienen un menor volumen de sustancia gris en región de la corteza prefrontal en el fondo, y es llamativo en el fondo. Esto ya es una muestra de que hay cambios a nivel cerebral, tanto morfológicos como funcionales, dado esta adicción. Tienen además de cambios en el fondo en lo que estamos hablando de volumen, además la función cambia. Los sujetos con adicción a juegos de Internet mostraron menor conectividad funcional entre regiones corticales y regiones subcorticales. Y estos cambios se relacionan con la severidad. O sea, ya esto es una demostración de que están habiendo variaciones a nivel cerebral producto de esta adicción a los juegos de video. Esto es en adultos, evidentemente. Además de esto, de ver que lo que puede generar la adicción a los juegos de video, hay otro tema súper importante que es lo que en el fondo genera el impacto de estar constantemente expuesto a la violencia. Los juegos de video con alto contenido violento han generado en niños tanto a nivel de cuestionarios, de preguntas conductuales, de evaluaciones psicológicas, han visto que los niños tienen mucho menos sensibilidad a la violencia y menor empatía ante estas situaciones violentas. Esto también se hizo con resonancias nucleares magnéticas funcionales en adultos, donde los juegos de video violentos mostraban una reducción de la actividad neural en áreas responsables de las emociones, y menor actividad en la corteza cingulada rostral anterior y mayor actividad en la corteza cingulada dorsal anterior, lo que hacía pensar que ellos estaban suprimiendo el procesamiento afectivo. Es decir, suprimían ya de tanto estar expuestos a los actos violentos, ellos ya suprimían esta respuesta normal frente a una conducta violenta. Lo mismo pasó cuando se hizo un estudio de potenciales evocados. Se vio que el ver imágenes violentas repetitivamente reduce la amplitud del potencial P300 entre jugadores habituales de juegos de video violentos en comparación con jugadores de juegos no violentos. Y estudios ya más, esto incluía niños a pequeña escala, experimentales, demuestran que la exposición a medios violentos causa aumento de pensamientos agresivos, sentimientos de rabia, hostilidad, conductas agresivas, desensibilización a la violencia y disminución de conductas prosociales y empatía. Acá se vio en este estudio cómo el estrés que le generaba a los jugadores
la diferencia entre un juego y otro. Por eso es que es tan importante cuando yo les digo al qué se exponen. Aquí les ponían juegos, en el fondo, un juego que era como de carreras, un juego bien adrenalínico, un juego de miedo y un juego de puzzle. Y lo que hacían era medir los cortisol en la saliva de estos jugadores. Y veían que, francamente, los juegos aumentaban el cortisol significativamente en los juegos que tenían miedo, adrenalina o de carreras, versus cómo bajaba en aquellos que jugaban un puzzle. Entonces, por eso al que se están exponiendo es muy importante. Y cuando les digo juegos de video violentos, son estas imágenes, verdaderamente violentas. Ni siquiera quise poner algunos por autocensura, pero hay incluso de alto contenido erótico, que no es lo mismo que estar bailando con unicornios, claramente. Sé que dije que no iba a entrar en esto, pero no, como voy a hablarles de un poquito lo que es el desarrollo socioemocional en niños, es importante saber que ya hay mucha literatura respecto a los factores emocionales en los adolescentes, donde el tiempo en pantalla tiene relación directa con depresión, ansiedad, baja autoestima, bullying, y en general una relación inversa con la salud mental independiente de la actividad física. Y si vamos entonces al grupo etario más bien del que yo les hablo, que son niños más pequeños que están desarrollando en el fondo su madurez socioemocional, también repercute claramente y parte desde ahí probablemente, ya que el uso de pantallas y funcionamiento socioemocional en niños antes de los 2 años de edad tiene relación directa, o sea, hay una relación directa entre tiempo de pantallas y retraso socioemocional. Esto se vio en un cuestionario con padres, pero hay varios estudios que también lo han replicado. Puse como el más último. Y puse porque me encantó, que fue que ellos, además de pesquisar esto, de que el tener mayor tiempo en pantallas y que los padres los dejaran más tiempo con las pantallas generaba un retraso socioemocional, también pudieron ver que modelos de intervención con dieta de pantalla y terapias de juego con los padres logra revertir estos problemas. Y en el fondo, en un grupo importante de pacientes, logran mejorar la dificultad que comienzan a presentar los niños. En 575 pacientes se les aplicó esta escala social. Tiene relación inversa con las conductas adaptadas, con mejores conductas adaptativas sociales. Y esto que es súper importante y que nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo hoy en día producto de la pandemia, que es una mini pandemia nuestra, yo creo, que es cómo estamos viendo el deterioro en las habilidades sociales de nuestros niños, producto de lo que está pasando ahora en pandemia con niños que están francamente encerrados, muy, muy, muy expuestos a pantallas, y que cada vez estamos viendo más conductas del espectro autista en niños pequeños. Y esto en un estudio en China ya había sido publicado, donde se ve que en el fondo se hizo una encuesta en muchos participantes sobre la información del uso de pantalla, tanto en las características como en la frecuencia por cada año desde el nacimiento, y se les aplicó este checklist sobre conductas autistas, y se vio que el inicio más temprano de exposición a pantallas, mayor frecuencia y duración de la exposición, se asocian a conductas autistas en niños preescolares. Los resultados muestran que los 3 primeros años de vida podrían ser una ventana sensible para desarrollar conductas autistas en niños con alta exposición a pantalla. Y esto quiero decirle que es algo que nosotros que nos dedicamos a esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo y es súper preocupante. Y también cuando hacemos la intervención de llamar a los padres a que traten de desconectarlos de las pantallas, interactuar más, juntar más, vemos como estos niños rápidamente cambian. Todo esto que les he hablado un poquito nos lleva a lo que nosotros creemos es la teoría del desplazamiento. Estos niños que estamos teniendo ahora tan conectados a las pantallas están dejando de vivir situaciones que son fundamentales para su neurodesarrollo. Los niños no se están exponiendo al juego libre, no saben resolver conflictos, entonces
están en un mundo demasiado conectados y demasiado perdidos de lo que es la política que hay detrás de un juego libre, las reglas que tiene, la empatía que necesitas para jugar con el otro, el entender el sistema de turnos, el entender las jerarquías. O sea, un juego tiene tanto de relación social que es fundamental exponerlos a eso. Es muy complejo que los niños están en un mundo digital, donde están usando solo 2 de sus sentidos y perdiendo todo el resto de los sentidos, y están viendo solo en 2 dimensiones y perdiéndose las 3 dimensiones del mundo real, que los lleva a perder la oportunidad de estar más expuestos a las distintas texturas, a los distintos olores, a las distintas sensaciones, a las distintas, como les decía yo, situaciones que se dan en los juegos en el día a día, que se están desplazando todas esas posibilidades. Y estamos teniendo, como les decía, niños que no están ocupando todos sus sentidos, con una mala coordinación motora porque no están usando la coordinación, que quieren vivir ritmos y tiempos que no son los reales, que son los de la tele, que son los de los juegos de video, que son rápidos, que son inmediatos, y se frustran cuando eso no ocurre, y que la motricidad no se está desarrollando en su máxima expresión, y estamos llenos de niños con trastornos de integración sensorial, cada vez más. ¿Por qué? Porque no se están exponiendo a las experiencias que necesitan para desarrollar todos estos sentidos. Y entonces un poquito, en conclusión, a este ambicioso título de Pantallas en Niños, Riesgo-Beneficio, lo que les quiero transmitir es que las pantallas en sí no son el problema. El problema está siendo el uso que estamos haciendo de esta, y el uso que hacemos de esta lo que va a determinar el impacto que tendrá en el cerebro de los niños. Hay que considerar siempre la edad en que se están exponiendo, el tiempo de uso, el tipo de uso y el momento en que las usan. Y aún queda demasiado por investigar. Sin embargo, igual, todo quien trabaje con niños, se relacione con niños, esté con niños, tiene que saber sobre todo esto para tomar decisiones informadas, y es nuestro deber en el fondo a la psicoeducación, a padres y a médicos sobre cómo debemos indicar el tema de las pantallas. Eso. Muy bien. Muchas gracias, doctora Tirado, por su excelente presentación, por esta puesta al día de este tema tan pediátrico y tan habitual en la conversación y en las preguntas que también hacen los padres a los pediatras. Los invito a... Tenemos algunos minutos para preguntas. Yo tengo una consulta. Sí, perdón. Buenos días, soy la doctora Burto, yo soy odontóloga. La relación también que tienen las pantallas, a su juicio, doctora, en lo que es el trastorno del sueño, porque también se ha visto que ha aumentado el bruxismo, por ejemplo, que tiene mucha relación con la odontología, cosa que hace 20 años obviamente no se veía. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Lo nombré un poquito ahí, súper a la pasada, porque les comentaba que está súper ya demostrado y determinado cómo en el fondo la exposición a pantallas muy cercano a las horas de sueño altera efectivamente la arquitectura del sueño y provoca mucho trastorno del sueño. Entonces, una de las primeras indicaciones que hacemos en el fondo en los niños con trastornos del sueño es, dentro de la higiene, el tema de las pantallas. Y efectivamente también el tema del bruxismo, hay estudios ya que lo mencionan, y mencionan también sobre el tipo de uso, o sea, el tipo de pantallas que estén usando los niños, porque cuando, por ejemplo, lo que hablábamos del aumento de cortisol y todas esas cosas, cuando usan juegos que son altamente estresantes, se ha visto que aumentan en el fondo las conductas ansiosas en general, y también situaciones médicas como son el bruxismo y problemas de ese tipo. Gracias. Si revisamos el chat, el doctor Funes está por ahí, ¿podría este comentario o esta pregunta hacerla directamente?
Sí, gracias doctora Tirado por la presentación. Solo quería también recalcar también el riesgo de los algoritmos que tienen las redes sociales, en que aprenden lo que a una persona le puede gustar según edad, género y según lo que uno hace like. Entonces, en adolescentes, por ejemplo, ponía el ejemplo de una adolescente con riesgo de trastorno de conducta alimentaria que ve una imagen de alguien delgada, va a hacer clic y le va a empezar a llegar sistemáticamente información sobre más mujeres delgadas, más dieta, más calorías y aunque no tengo datos de algún estudio que lo demuestre actualmente, creo que eso puede ser también una causa por la cual hemos visto mucho aumento de anorexia durante el año pasado y este año, al estar las chiquillas encerradas y con redes sociales. Creo que puede haber una relación también con que el algoritmo le está entregando, le está retroalimentando el trastorno. Eso. Sí, eso la verdad es que es algo que, como yo lo comenté, está muy dentro de lo que es la salud mental, que yo no entré mucho ahí, pero la verdad es que, como les comentaba, da para una exposición, aparte de lo que nos está pasando con las adolescentes hoy en día. Instagram es una exposición a 1000 imágenes por minuto de mujeres perfectas, que en el fondo tiene una directa relación con la autoestima de las adolescentes, y por eso yo les ponía ahí el gráfico de cómo en el fondo la exposición a pantallas tiene relación indirecta con el fondo el bienestar de la salud mental. Es evidente que el exponerse de esa manera a imágenes afecta. Revisamos el chat, doctora, que hay una pregunta. Dice, ¿existe evidencia de cómo afecta la relación de los padres con las pantallas en los niños? Le mostraba yo ese estudio que en el fondo lo que hace es un poquito lo que les decía yo, la teoría del desplazamiento. El estar conectado hace que el estar conectado a cualquier dispositivo, incluso la tele de fondo, hace que nosotros estemos menos dispuestos emocionalmente en el fondo a recibir las inquietudes de los niños, a conversar con ellos, a dialogar. En el fondo la tele hace el ruido de fondo y se tiende a interactuar menos. Los niños pequeños, yo no sé si la gente que tenga oportunidad de ver niños pequeños, cuando se conecta a una pantalla, es verdad que es como que quedan hipnotizados. Ellos dejan de interactuar con el mundo exterior, quedan como literalmente pegados a las pantallas. Y es muy llamativo cómo pierden la comunicación con el exterior. Y es por eso es que hace que sea tan útil al minuto de que las mamás ahora que están en teletrabajo, o en algunos casos los papás, que están necesitando tener a los niños en silencio, tranquilos y entre comillas protegidos, los dejan literalmente hipnotizados frente a las pantallas porque les permite hacer un sinnúmero de otras actividades con los niños ahí. Entonces pierden mucho las ganas de comunicar, las ganas de interactuar, la necesidad de comunicarse. Sigamos, la doctora Noemí dice, quisiera saber si se sabe las repercusiones de las pantallas en relación a la visión y el compromiso de la vista. Uy, ahí me declaro, no lo sé, no he revisado específicamente el tema visual, no sabría contestar bien, no sé si hay alguien aquí del área de la oftalmología que me pudiera ayudar, pero ahí no he revisado específicamente el tema. La doctora Aracena pregunta, me gustaría saber si las videollamadas con familiares o las clases por Zoom serían considerados como tiempo de pantalla, pensando que existe interacción social. Claro, son considerados igual tiempo de pantalla, pero sería considerado el tiempo de pantalla como más con las clases con Zoom, y eso son contenido educativo, en teoría altamente educativo, porque hay un profesional de teleeducación detrás del otro lado de la pantalla, entonces sería un tiempo de pantalla positivo. Y también lo puse ahí yo en una de las diapositivas, la posibilidad de conectarse y hablar con familiares es del todo también considerada un aspecto positivo de los medios de hoy. En el fondo ese es como la idea, en el fondo. Si el punto es que la cantidad de rato que pasa un niño en una videollamada con los abuelos es totalmente insignificante versus el tiempo que está pasando en Netflix o los videojuegos o las otras actividades en las pantallas.
Entonces, por eso es que, en el fondo, si bien es una actividad súper positiva, se suma al tiempo de pantallas igual, y uno tendría que considerarlo al minuto de los otros usos de pantallas que esté haciendo el niño. La doctora María Virginia Valdés, excelente presentación. Queda claro que bajo los 2 años no se deben usar las pantallas, pero a edades mayores ¿existen tiempos mínimos de uso y que no sean perturbadores? Siempre la recomendación, como salía ahí en las guías clínicas, está entre las 2 horas. Bajo los 5 años, siempre máximo 2 horas en el fondo, no más que eso. Pero ya sobre los 6, la verdad es que cuesta poner un límite por lo mismo, por el tema de que estamos muchos niños con el tema de que hay clases online, de que hay actividades que están haciendo, hay niños que están haciendo hasta ballet online, o sea, es difícil poner un límite ahí porque el tiempo que están ocupando en pantallas en las otras actividades es alto. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que decíamos, las reglas de pantalla. Las pantallas no pueden desplazar las actividades que el niño debe cumplir en el día a día, que son estudiar, que son hacer los deberes del colegio, deporte, que tiene que estar incluido en la rutina de todos los niños, y no pueden las pantallas desplazar el deporte, no pueden las pantallas desplazar en el fondo actividades de juego libre, de sociabilización, esto evidentemente en un contexto no pandemia. Hoy en día hasta el deporte estamos haciéndolo online, pero en el fondo la regla con los niños más grandes es esa, que no desplace las otras actividades que deben tener. Otra pregunta, excelente presentación. ¿Cuánto tiempo antes de dormir se debe apagar la pantalla? Esa es una súper buena pregunta. En general, las guías dicen 2 horas antes de dormir no debe haber exposición a pantalla. Yo sé que mis colegas que se dedican a sueño se pueden ser un poquito incluso más estrictos, pero 2 horas antes no debiera haber exposición a pantalla idealmente. Doctor González, Ricardo, ¿está por ahí? Para que... Sí, hola. Ricardo, tu Es un comentario. comentario, solo ¿Sí? felicitarla, la presentación es excelente, es digamos, un dedo en la llaga lo que está pasando hoy en día. Y te felicito por el carácter de la presentación, pero creo que urge también complementarla con todos los saberes que pueden venir desde el mundo psicológico, psicoanálisis, porque es evidente que la imagen hoy en día es la primacía por sobre la palabra. Y si bien eso lo podemos comprender muchas veces en el mundo de los adultos, y si no comprenderlo, justificarlo, a lo mejor desde un ámbito de lo que se ha llamado la pulsión sobre lo escópico, cómo verlo en los niños, porque también hay una parte escondida del agrado que les produce el ver, el verse y el ser vistos. Entonces, yo creo que también tú lo insinuaste, que lo ibas a tomar la derivada más bien estrictamente biológica o biomédica, pero urge tener más conocimiento de por qué esta pulsión que se genera ha permeado a una infancia que ahora, claro, no está jugando a la pelota ni embarrándose, está sometida a lo que tú muy bien has definido. Felicitaciones, te lo agradezco. Sí, yo en eso hice como el disclaimer al inicio de que en realidad el tema de las implicancias en la salud mental de las pantallas, tanto en niños como adolescentes, es un tema aparte, o sea, da para una presentación nueva, porque en el fondo es tanto lo que genera esto a nivel emocional, no solo con las conductas violentas, como les decía yo, no solo con las adicciones, sino que también con los temas como la sexualización a edades muy tempranas, como la exposición a contenidos que son realmente inadecuados. Los padres tienden a ver como algo súper positivo que los niños hagan TikTok y bailen, pero también todo eso tiene una implicancia de una exposición alta, de a veces una sexualización temprana, sin ni siquiera saber lo que están haciendo, y da para un montón de análisis en miles de sentidos. Por eso era como para una situación aparte. Bien, me voy a quedar con las 2 últimas preguntas para ir cerrando, porque nos pilló el tiempo. El doctor Antonio Banfi, muchas gracias por la excelente presentación, doctora Tirado. En la situación actual, ¿existen estudios del impacto que tiene el trabajo en casa de los padres sobre el tiempo de pantalla en los niños? Sí, de hecho
lo revisamos hace poquito nosotros en reunión clínica, lo revisó una de nuestras residentes, y la verdad es que no es el único, hay literatura al respecto que está emergiendo harto, y el impacto es del todo lamentablemente negativo en este minuto, porque la exposición a pantallas de los padres está siendo altísima. Eso hace que seamos padres poco disponibles, estamos hiperconectados, y los niños, como les decía yo, lo que nos está pasando es que están en la misma, pues ven a papá en la tele todo el día, están haciendo lo mismo, porque tampoco tenemos mucho más que ofrecerles, y como les decía yo, lo que estamos viendo son niños cada vez más retraídos, un poquito con tendencia, los más chiquititos, a algunas conductas del espectro autista. Claramente vamos a tener dificultades atencionales a largo plazo, y creemos que efectivamente está haciendo un impacto negativo porque está haciendo un exceso el tema de las pantallas hoy en día. Bien, para cerrar la última pregunta, que lo voy a unir con un comentario de Rocío Araya, que dice: sería una buena iniciativa incorporar este tema educativo en las salas de espera. Este comentario lo voy a unir con esta pregunta de Nicole Farías, una interna de medicina. Gracias a los internos por estar presentes y por participar en la reunión. Dice: quisiera preguntar si existe en el Calvo Maquena alguna iniciativa para llevar esta información y aplicar estos conceptos con los pacientes y sus acompañantes, padres o tutores, ya que tanto en hospitalizados como en las consultas ambulatorias se observa el elevado uso de pantallas por parte de niños, niñas y adolescentes. Yo la verdad es que creo que como programa así como tal no tenemos, pero sí parte del equipo de neurología. Esto es un tema, como les contaba yo, que lo venimos desarrollando hace tiempo. Yo creo que no hay neurólogo hoy en día en nuestro servicio que no indague, eduque y hable sobre el tema de pantallas en los controles en general. Para nosotros el tema de pantallas es un tema tan relevante como el sueño, como la alimentación, como cualquier otro tema de conducta. Quizás, claro, los que nos dedicamos un poquito más a conducta lo tenemos más aún a flor de piel, pero creo que ya es un tema para nosotros en todo control. Hacemos psicoeducación sobre pantalla, y un poquito esta iniciativa de traerles este tema a ustedes, también llamarlos a hacer lo mismo. En el fondo, en las pantallas hoy en día, en los últimos artículos sale que deben ser indicadas, es una indicación más del médico pediatra con los padres, que debe, así como habla de alimentación, así como habla de ejercicio, debe indicar también las pantallas para educar a los padres. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, doctora Tirado, por su presentación, y muchas gracias a todos los que se unieron esta mañana a la reunión clínica de pediatría del Hospital Calvo Maquena. Quedan todos invitados para el próximo miércoles a un interesante tema. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.